Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado En el mundo no hay derecho, hay trato inhumano. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote y pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, se entiende por mundo el género humano, la sociedad, que se caracteriza por un comportamiento común en sus individuos, en un trato falto de humanidad, cruel, que causa penas y dolores muy intensos y que se está repitiendo por siglos en la vida del hombre, contrario a personas que viven sujetas a la voluntad de Dios. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nos habla aquí Dios en boca del apóstol Pablo en la carta a los Romanos y dice que todos sabemos, porque es visto ante los ojos del mundo, que toda la creación, o sea, el mundo, gime a una. Por muchos años, yo desde que me conozco, el mundo ha expresado penas, angustias, dolores, quejas. Y dice el Señor que a través del apóstol Pablo que está con dolores de parto, mira, porque el dolor, el parto es doloroso en la mujer y ese dolor ha sido hasta ahora, hasta este momento que Dios está hablando. ¿Y todo por qué? Porque el trato para el hombre ha sido inhumano. Un trato en donde se viola por todas las maneras posibles la ley. Hay opresión, hay maltrato, hay hambre, hay dolor, hay enfermedad. Bueno, mejor dicho, si yo me pongo a nombrar una por una, pues no me alcanzaría el tiempo. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Mira, ¿por qué hay este trato inhumano en el mundo? Dice aquí la palabra otra vez el Señor en boca del apóstol Pablo. Dice, porque ya algunas personas, o algunas mujeres, o algunos hombres, se han apartado en pos de Satanás. ¿Se han apartado de quién? De Dios. Hay gente que en su vida no han querido escuchar a Dios, no lo han tenido presente en su vida, no quieren saber nada de Él. Así como en los temas anteriores, pues han habido creyentes que al final de cuentas se han apartado. Y dice la palabra que cuando una persona se aparta de Dios, dice aquí, va en pos de Satanás. Hay solamente dos condiciones en el mundo: o estamos con Dios o estamos con Satanás. O somos espirituales en raciocinio o somos carnales en obra de concupiscencia. Hay solamente esas dos condiciones para cada persona en el mundo. Escrito está en Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está
bajo el maligno. Mira, aquí la palabra dice que nosotros sabemos que somos de Dios, porque hemos determinado en nuestros corazones creer en Dios, por el universo, por la existencia de las cosas, de nosotros mismos, por tantas maravillas, prodigios, portentos, milagros que solo tienen una explicación, y esa explicación es Dios. Y dice aquí que el mundo entero, escúchalo bien, el universo, está bajo el maligno. Mira, o sea que el mundo entero está en un lugar inferior, maligno. El maligno es Satanás, que es el príncipe del mundo. O sea, el mundo entero está bajo el gobierno de Satanás. Y nosotros sabemos, los creyentes, los que oímos la palabra de Dios, que Satanás para nada bueno está en el mundo. Dice la palabra que él como malo vino a matar, a destruir, a robar la paz, a destruir las vidas. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: vino Dios para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dice aquí Dios en boca de Moisés. Moisés respondió al pueblo: vino Dios. ¿Qué quiere decir vino Dios? Cuando Dios se manifiesta a las personas, bien sea a través de la palabra, porque le están anunciando la palabra, o en este caso que se manifestó al pueblo de Israel con truenos, con lluvias, con relámpagos. Dice, y cada vez que Dios se manifiesta es para que su temor, o sea, el temor a los juicios de Dios. Hay gente que dice que Dios no hace mal, que Dios no hace bien, que Dios no castiga. La palabra enseña lo contrario y dice lo contrario. Hay juicio de Dios contra el pecado y esos juicios se constituyen en castigo y esos castigos se vuelven maldición porque la gente va a vivir mal. Mira, entonces dice, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cada vez que Dios se le manifiesta a una persona, bien sea porque le compartan de la palabra o de pronto una persona tuvo un sueño, una visión con Dios, esa intención de Dios es que esa persona no peque más. Y si es un pecador, como nos ha pasado a todos los creyentes, pues que tengamos arrepentimiento y nos pongamos a cuenta con Dios. Escrito está en Primera de Juan capítulo 3, verso 4, 8 y 10. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mira, aquí nos dice el Señor que todo aquel que comete pecado es porque infringe, o sea, anula la ley, la pasa por alto. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Y el que practica el pecado, o sea, el que acostumbra a anular la ley, a violarla, es practicante del pecado. Y es del diablo, dice aquí. Porque el diablo peca desde el principio. Mira. Y en esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que el que infringe la ley, el que hace lo contrario de la ley, o sea, injusticia, y que no ama a su hermano o a su prójimo, no es de Dios. Esa persona está viviendo en su pecado, en su injusticia, en su carne, en sus malos deseos para Satanás. Y la gente debe saber que Satanás se alimenta de las obras de la carne. El Señor le dijo cuando en el libro de Génesis que la serpiente se iba a alimentar de polvo. La carne es hecha del polvo y en la carne hay
concupiscencia, malos deseos, pasiones y placeres, y de eso se alimenta el diablo. Por eso dice aquí que es hijo del diablo, este tipo de personas que pecan y que anulan las leyes. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 10, 11 y 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Escucha con atención este pasaje porque es muy importante. Dice aquí el evangelista Lucas, dice que enseñaba a nuestro Señor Jesucristo en una sinagoga, o sea, en una congregación, y que había allí en esa congregación una mujer que desde hacía 18 años, escúchalo bien, tenía un espíritu de enfermedad, o sea, no era una enfermedad natural. Había un espíritu que le estaba ocasionando esa enfermedad, escúchalo bien. De allí que muchas veces los médicos no den con el sentido de alguna enfermedad, porque cuando son espíritus, pues ellos no creen en Satanás, no creen en demonios, no creen que los demonios, los espíritus puedan causar enfermedades. Entonces no dan con resultados. Y dice que esa enfermedad la hacía andar encorvada y en ninguna manera, escúchalo bien, se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham, que tenía mucha fe, Satanás había atado por 18 años. Satanás la había atado a esa enfermedad 18 años. O sea que ese espíritu de enfermedad no era nada menos y nada más que el mismo Satanás. Lógico, nuestro Señor Jesucristo, como presente en esa congregación, la sanó. Pero mira hasta dónde. Eso nos da a entender que Satanás, como príncipe, es el que prácticamente está dando el trato inhumano al mundo. No hay algo más inhumano que las enfermedades. Las enfermedades no dan paz, quitan el gozo. Las enfermedades quitan el sueño, quitan el dinero, acaban con todo, hasta con la misma vida. Escrito está en el libro de Job, capítulo 2, versos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Mira, otro ejemplo más que nos da Dios de lo que es Satanás, como cruel y como trato inhumano que le da al mundo. Dice que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Quiere decir que Dios tiene el control sobre toda su creación, en lo visible y en lo invisible. Y que cuando pasan las cosas, buenas o malas, es porque así Dios las quiere y así Dios las permite. En este caso era una prueba para Job, a ver Job qué determinaba en su fe. Entonces dice que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, o sea, atormentó el cuerpo de Job con una sarna maligna, que es una enfermedad de la piel que produce una picazón muy intensa, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, quiere decir en todo el cuerpo, y su dolor era muy grande, tanto que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza, quiere decir llegó casi hasta la misma muerte. Ahora, Dios nos está diciendo que los que son injustos, los que tienen ese trato inhumano, son hijos de Satanás. Mira, entonces las personas en el diablo, en el principado de Satanás, aprenden a dar este trato inhumano, aprenden a ser crueles, aprenden a atormentar a su semejante. Entonces, de allí que todo esto derive de un gobierno satánico espiritual. Que el Señor continúe bendiciéndote. Amén.